tardes. En la edición número 6 de Trama Maestra, un día agitado que comenzara anoche, se hace imposible no hacer un comentario, no decir lo que sentimos los docentes autoconvocados. A mí me toca hablar en nombre de mis compañeras y compañeros que conocemos la violencia desde todas las formas, desde la forma física, desde la simbólica, desde la financiera, desde la violencia de género, de la violencia institucional más dura, desde ningunearte, desde desconocerte. Lo conocemos a través de una compañera que este mes no cobró su sueldo, la directora del Jardín de Palo Santo, la profesora Ramírez, porque la delegada zonal decidió no enviar la declaración jurada con sus papeles ya de castigo en un sumario también armado y orquestado totalmente. Por eso, ¿cómo no hablar nosotros que conocemos la violencia para rechazarla bajo todas las formas? Lo que no queremos para nosotros, tampoco queremos para los otros, sean amigos o no amigos. Tratamos de ser coherentes en esto. Rechazamos la violencia del director de Yema con las maestras, rechazamos la violencia de las delegadas zonales o delegados zonales, la violencia con la que se llevaron todos los expedientes, la delegada zonal de Matacos que dejó la oficina, o la directora de María Cristina que tenía aplicación de artículo 21 y buscó la protección en un gremio y se llevó el expediente. El expediente se rearmó y el profesor que estudió, que está sin trabajo, está esperando porque desde julio el expediente rehecho todavía no llega a María Cristina. Nosotros sí que podemos hablar de la violencia del gobernador Infran, que no nos recibe, que nos niega, que dice discurso que nos ama, que nos va a recibir y no nos recibe. Desde ese lugar y con la autoridad que nos da nuestra historia, nuestra trayectoria, nosotros decimos que lo que pasó anoche está mal y que hay que repudiarla. Y jamás vamos a avalar a nadie que aliente, que se ría como se ríen de los chistes machistas, que hagan chistes con la muerte, que deseen la muerte a nadie. Entonces, desde Autoconvocado, nuestra defensa a la democracia, a los canales de diálogo y de participación y de respeto de todos y de todas. Y a pesar de nuestro pesar por todo lo que pasó y nuestra solidaridad con quien fue objeto de la violencia, en este caso la vicepresidenta, nosotros seguiremos denunciando todos los actos de corrupción, de ataque a los derechos de los trabajadores, en este caso, como se vio en esta semana, el ajuste que va a llegar para todos y para todas, seas de color amarillo, seas de color azul, rosadito, verdoso. Por eso vamos a compartir estas tapas de diarios de distintos puntos de la República Argentina que nos hablan de un ajuste que ya llegó para quedarse.
bueno, vamos a tratar de encarar la explicación lo más didáctica posible. Invitamos para eso a nuestro compañero, a un docente, que siempre nos hace las explicaciones económicas, financieras, es el profesor Luján Miño. Así que muchas gracias, Luján, por aceptar venir a tratar de compartir y conversar con todos de qué se trata esto, qué es un presupuesto, cómo son las partidas, en qué consiste esto que acaba de anunciar el superministro de que nos van a quitar plata de educación. Bueno, buenas tardes y bueno, hola, digamos, un gusto charlar con vos siempre, digamos, en ámbitos formales y ámbitos informales, digamos, así que... Y de debates. Y de debates también, de discusiones, así que, digamos, bastante feliz de estar acá y que los docentes tengamos un espacio donde poder expresar nuestras opiniones y hacer nuestros análisis del contexto de la realidad, ¿no? Del presupuesto. Hemos pedido vos sí, placas. pero antes de eso, o sea, explicar Bien. un poquito el presupuesto primero. Todos los gobiernos, generalmente entre septiembre y octubre, elaboran, el Poder Ejecutivo es el que elabora el presupuesto que incluye los ingresos y gastos e inversiones que va a tener el Estado durante el siguiente año. Es decir, seguramente en este tiempo, dentro de poco nomás, se va a estar debatiendo el presupuesto 2023, ¿cierto? Lo elabora el Poder Ejecutivo diciendo de dónde van a provenir los fondos. Generalmente, digamos, provienen los distintos impuestos que recauda el Estado por diferentes vías, y cuáles son los gastos e inversiones que hará el Estado, ¿cierto? O sea, ingresos y egresos. Eso se envía al Congreso, tiene que ser un presupuesto, generalmente es bastante detallado, área por área, ¿cierto? Economía, salud, ¿sí? El Congreso es el que tiene que aprobar el presupuesto. Hago una aclaración, el de este año no fue aprobado, entonces fue impulsado por decreto presidencial, ¿no? No tuvo el aval del Congreso. Creo que con 131 votos en contra, digamos, quedó sin aprobación legislativa, ¿cierto? Que es un prerequisito, digamos, o sea que este año se está ejecutando un proyecto no aprobado por el Poder Legislativo, ¿sí? Ese presupuesto después es ejecutado, ¿sí? O sea, tiene 4 etapas: la elaboración y el envío por parte del Poder Ejecutivo. La segunda etapa es la aprobación del Poder Legislativo, que este año no se hizo, o sea que la segunda etapa, digamos, quedó trunca. La tercera etapa es la ejecución, o sea, digamos, se ejecuta esa planificación presupuestaria. Y la cuarta etapa es la evaluación, donde se tiene que evaluar si realmente el gobierno cumplió con ese presupuesto y en qué gastó el dinero, ¿sí? Si gastó más o menos de lo que debería gastar, ¿sí? Bueno, que es la etapa de la evaluación final, ¿sí? Ese es el presupuesto. El presupuesto de este año, como dijimos, no fue aprobado por el Poder Legislativo, o sea que está en ejecución a través de un decreto presidencial. En la primera placa, si nosotros... Vamos a pedirle a Miguel. Sí. Bueno, el presupuesto del 2021 fueron 7.733.816 millones, digamos, el presupuesto total del Estado, ¿cierto? Eso está hecho en pesos al 2021, ¿cierto? Después vamos a hacer la aclaración entre pesos corrientes y ¿cómo es que se dice? Bueno, el presupuesto 2022 es de 13 billones, es decir, el que está en ejecución este año, 13.191.168 millones. Esto es expresado en pesos, ¿sí? Ese es el presupuesto. Tuvo un incremento, como ustedes verán, o sea, el incremento supera el 60%, pero eso tiene que ver con los niveles de inflación, claro, digamos, y el valor de la moneda. De nuestra moneda. Claro, la devaluación, digamos, hay veces abierta y hay veces encubierta, pero digamos que se resignifica con la inflación, ¿cierto? Entonces, aparentemente el presupuesto de este año es casi el doble, ¿sí? Con 13 billones sobre 7 billones del año
del año anterior, pero en realidad si uno tiene en cuenta los niveles de inflación, estamos en los mismos niveles que el año pasado, ¿cierto? Ahora, en la otra placa vemos los principales rubros por gastos. Perdón, los principales gastos por rubro, al revés. Sí, está bien, se entendió. Digamos, seguridad social es lo que más lleva al Estado, ¿cierto? Seguridad social incluye las jubilaciones, las pensiones, ¿sí? Entonces, en el 2021 significaba el 51,5% del presupuesto y en este año significa el 45,5%, es decir que ahí tuvo una quita de un 6%, 6 puntos porcentuales, ¿no? Energía es el otro gran rubro, porque acá está por principales rubros, ¿cierto? Ahí estarían los subsidios claro, o sea, digamos, están los gastos de infraestructura, tendido eléctrico y demás, pero también los subsidios. Muy bien lo que dijiste, porque después vamos a volver sobre eso. También hubo una quita este año, ¿sí? Digamos, esto ya, digamos, acuérdense que esto ya fue con Guzmán, digamos, no es que fue con Massa. Ahí también tuvo una quita, ¿sí?, de aproximadamente un punto porcentual, de 8,8 a 7,8. Educación, el año pasado fue de 6,4, este año de 6,2. O sea vamos a repetir que esto es previo a Massa. Previo a Massa, sí, claro. Este es el presupuesto 2022 en ejecución, ¿cierto? Bueno, y así en transporte también vemos una quita, ¿cierto?, de 5,9 a 5,4. Aumentó en seguridad interior. Claro, seguridad interior, digamos, los rubros que aumentaron fue seguridad interior y desarrollo social, ¿sí?, que tiene que ver un poquito con la contención de los sectores más vulnerables y demás, ¿cierto? Que fueron los únicos rubros, y agua y alcantarillado, que tuvo también aumento, fueron los únicos. Después yo puse otros. En otros, ahí, bueno, tenés un poquito los gastos burocráticos, el funcionamiento de los poderes, la diplomacia, pero principalmente los servicios a la deuda, digamos, la deuda externa, ¿no? O sea que por eso ves significativamente el aumento, ¿sí?, de 10,5 a 17,9 en el rubro otros, donde está incluidos los servicios a la deuda, ¿sí? Bueno, ¿cómo? ¿Querés que vayamos a la otra placa? No. No, primero vamos a tener esto. Si vos mirás, salvo el rubro otros, ¿sí?, que se explica su aumento principalmente por los servicios a la deuda, el de agua y alcantarillado, desarrollo social y seguridad interior, todos los demás rubros tuvieron recorte. O sea que ya, digamos, con la planificación hecha, digamos, por Guzmán, ya se tenía pensado recortes y ajustes como para llegar a cumplir la meta fiscal que se propuso este año, que es que el déficit no supere los 2 puntos, digamos, que se fue lo que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Ahora, a esto hay que agregarle el nuevo ajuste sobre ese presupuesto, claro, ¿cierto? Ahí sí ya viene Massa. Ahí sí ya viene Massa. Pero está el presupuesto educativo también, como para entender en qué se gasta en educación, digamos, ¿cierto? El presupuesto educativo del año pasado fue 492.623 millones en pesos, y este año es de 817.881 millones, es decir que aumentó en 325.000 millones, digamos, 200, que equivale a un 66%, es decir que el presupuesto más o menos de educación se mantuvo en los mismos niveles, pese a ser más este año. Recuerdo que hay que tener en cuenta la inflación digamos, la devaluación. Claro, la devaluación del peso, la depreciación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el aumento del 66% que significó el presupuesto educativo de este año con relación al del año pasado, tiene que ver básicamente con los niveles de inflación, ¿cierto? ¿Sí? Se entiende, porque aparte nosotros reclamamos que los aumentos que nos dieron no alcanzó a empatar con la inflación. Claro, y acá se nota. Acá se nota. Y después están los gastos en educación. Si vemos ¿vamos a la otra? Sí. Bueno, esto es el destino del presupuesto educativo. Desarrollo de la educación superior, principalmente las universidades, ¿cierto? Porque recordemos que todas las demás instituciones, Nación se las pasó a las provincias, ¿cierto? Con la reforma educativa impulsada en los 90.
el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es el, digamos, el único rubro en el que participa Nación en nuestro salario, ¿sí? Eso, digamos, vos lo sabés bien, becas a estudiantes, el Plan Progresar, fortalecimiento de las infraestructuras, ¿sí? El Plan Juana Manso, el programa Asistiré, Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional y formación y capacitación de la Fuerza de Seguridad y Defensa, digamos. Eso ¿Cómo, es, ¿cómo lo van a meter en educación a claro, eso? digamos, ese es un rubro, digamos, bastante discutible, pero bueno, en eso se destina el presupuesto educativo, ¿cierto? Ahora, comparemos lo que, digamos, digamos lo que se gastaba en el 2021 y con relación al 2022, que creo que está en la siguiente placa. Bueno, no, a ver un poquito, hay una anterior o posterior, si hay. Parece que las desordenamos. Sí, bueno, no, está bien, bueno, está bien. El tema es que este año ya el presupuesto educativo es menor que el del año pasado, como lo vimos. Si bien numéricamente parece que aumentó, claro. Ahora, significa menos. Significa menos porque uno tiene que tener en cuenta los niveles de inflación. Es decir, con 100 pesos del 2021 no comprás lo mismo en el 2022. Ese 100 pesos tiene que transformarse en 170 como para superar el nivel de inflación y, digamos, y poder digamos, tener el mismo nivel de gasto o de inversión, sí, o lo que se entienda, ¿cierto? Entonces, si bien aumentó, digamos, sigue los ritmos de inflación. En educación, además, ahora, lo que plantea Massa es que va a haber un recorte de 70.000 millones de pesos, que equivaldría aproximadamente a un 8% del presupuesto educativo. Es muchísimo dinero, un 8% del presupuesto educativo, ¿cierto? Y si a eso hay que sumarle que ya el presupuesto, digamos, tiene un porcentaje menor del año pasado, estamos en un ajuste de todo el año, digamos, de todo el año educativo, de cercano al 10% de real, ¿cierto? Sí, sí. Y si tenemos en cuenta, digamos, que en salud también hay un recorte, o sea, áreas centrales, estamos hablando de áreas centrales como educación y salud, también hay un recorte, entonces, y tenemos en cuenta la placa en la que vimos que todas las áreas, digamos, acá, digamos, en la que el presupuesto, digamos, hubo una disminución, entonces entendemos la magnitud del ajuste. Ahora, ¿para qué es eso? Digamos, para cumplir, por un lado, las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, con respecto al déficit fiscal. Y la otra es para tener los recursos para hacer frente a los servicios de la deuda. Es decir, digamos, el presupuesto, la planificación del presupuesto, digamos, tiene como principal objetivo, como principal prioridad, cumplir los compromisos externos del país, olvidándose de los compromisos internos en áreas centrales como educación y salud. Principalmente educación, porque nosotros debemos entender que la educación es central, debe ser la prioridad número uno de un Estado, si es que ese Estado realmente quiere tener ciudadanos de primera, participativos, críticos, para que no ocurran estos hechos que ocurrieron anoche, es decir, una ciudadanía formada, claro, ¿sí? Y a la vez también la educación es central para formar los recursos humanos que se va a necesitar para movilizar la economía. Entonces estamos hablando para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo económico, ¿cierto? Porque ningún plan económico va a funcionar si es que no tiene como base fundamental a la educación, ¿cierto? Digamos, estamos hablando de un plan económico real, digamos, a mediano, largo plazo. De un país que quiere crecer. De un país que quiere crecer. Y que quiere cuidar a su gente. Claro, no estas planificaciones digamos, hechas sobre la coyuntura para poner parches a las crisis recurrentes en la que digamos, asistimos al argentino. Entonces, en este momento estamos asistiendo a un ajuste en el mejor estilo de la ortodoxia económica. ¿Sí? O sea, de un gobierno que se dice nacional y popular. De un gobierno que se denomina progresista, nacional y popular. Y que algunos dicen que es de izquierda, que te da mucha Claro, risa. que plantea, sin embargo, estamos asistiendo a un ajuste de tipo tradicional.
¿cierto? Porque fíjate las áreas que se ajusta a educación, se ajusta a salud, ¿cierto? Todo el presupuesto ya tenía, digamos, menores destinos, digamos, en el presupuesto para aumentar, digamos, la disponibilidad del Estado para hacer frente a los compromisos externos, ¿cierto? El salario viene corriendo detrás de la inflación, y a eso lo de energía, que nos olvidamos. Es decir, el 8% que se dedica a energía este año también ya se dedica menos, y el año que viene va a ser menos, porque ahí está incluida la quita de subsidios, ¿cierto? Que la quita de subsidios se hizo así, digamos, a rajatabla y a todos por igual, sin tener en cuenta la situación de cada una de las provincias. Recordemos que provincias la famosa segmentación. Claro, recordemos que provincias como Formosa pertenecen a la periferia rezagada de la Argentina, ¿cierto? Y que por lo tanto, digamos, necesitan, digamos, para gran parte de su población que se mantengan los subsidios, ¿sí? Sin embargo, eso no se tuvo en cuenta. Es cierto que hay que rediscutir los subsidios porque muchas provincias subsidian la energía que tal vez se consuma en Capital Federal, pero eso no se puede plantear la misma quita. Y también hay muchos ricachones que critican los planes sociales, pero viven pagando la luz con los subsidios. Claro. Que habría que contarle que eso también son planes sociales, ¿no? Exactamente, sí, es una forma, digamos, de asistirle, es una forma de asistencia. Cuando contaron sus nombres y dijeron, miren, todo esto pagan la luz con subsidios, se enojaron. ¡Oh, claro, terror! Es una forma digamos, los planes sociales son asistencia del Estado a los sectores más vulnerables. Y los subsidios a la luz también debería cumplir esa función, asistir a los más vulnerables. Pero sin embargo acá hubo un recorte porque ese ahorro no va a ser invertido en nueva infraestructura para llegar para extender las líneas eléctricas o agua. O agua potable a gran parte de la población que aún no la tiene. Nosotros acá en Formosa eso lo conocemos, en el interior profundo vemos que las personas tienen que sacar agua de pozo y en época de sequía directamente no tienen agua. Yo contaba que Margarita, una compañera de Belgrano, me decía, nosotros no tenemos agua, el agua que juntamos los aljibes se evaporó con la sequía. Y hoy hay que sumarle a todos los gastos de la carne, lo del fideo, de lo que fuera, el agua. Y le venden agua envasada en bidones que no es agua mineral, es agua de canilla, porque hay gente que vio la necesidad y vio el negocio. Sí, es lamentablemente, digamos, el negocio de la pobreza, ¿cierto? Bueno, ese es el tema. Entonces, la quita de subsidios, el recorte en educación, el recorte en salud, más el recorte que ya estaba presupuestado de principio de año, es para atender los compromisos externos en Argentina. Fíjate que eso está hecho en peso constante, ¿cierto? En peso constante de 2021, por eso el presupuesto del 2022 parece menos, pero en realidad es porque se toma el peso corriente, el peso corriente es el que está vigente ahora, ¿cierto? Se toman los pesos corrientes del año 2022, pero equiparado al 2021, ¿cierto? ¿Sí? Y si vos te fijás, lo que está en verde es el presupuesto educativo y lo que está en naranja son los servicios a la deuda. Entonces, ves que en el 2013 era de 490.000 millones el presupuesto educativo y los servicios a la deuda eran 525.000 millones. O sea, eran más los servicios de la deuda. Ahora vamos más cerca para que esto no se arme tedioso. Fíjate en el 2015. En el 2015 el presupuesto, los servicios a la deuda triplican el presupuesto educativo. Digamos, si ves en el 2015, y en el 2016. ¿Sí? Para el año 2021, el presupuesto educativo, como dijimos, era poco más de 400.000 millones, sin embargo los servicios a la deuda eran más de 700.000 millones. ¿Sí? Y para este año, el presupuesto educativo, de nuevo, en los mismos, tomando el peso corriente del año 21, el presupuesto educativo anda por los 450.000 millones y sin embargo los servicios a la deuda son más de 700.000 millones. Entonces ahí está la prioridad del Estado. ¿Se entiende? Si tu prioridad, o sea, yo acá no quiero hacer la discusión esa, digamos, de que hay que cumplir los compromisos externos, que el honor, o esa otra posición extrema, no pagamos nada. No, vos tenés que establecer prioridades. Si tu prioridad, como lo haces en tu casa. Claro, tenés que establecer, digamos, con tus ingresos tenés que establecer prioridades. Y la educación debe ser, digamos, la prioridad en la inversión del Estado. ¿Sí?
Entonces, claro, porque diríamos un matemático es directamente proporcional. Claro, porque si invertís en educación vas a obtener ganancias. Exactamente. Entonces, si la educación es prioridad, los servicios a la deuda no pueden ser nunca mayor al presupuesto educativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Se entiende, muy bien, se entiende, Luján. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, creo que más o menos ahí está un poco presentado, ahora ya depende. Yo creo que después podemos volver a desarrollarlo y ir explicando de qué manera va a impactar en nosotros, porque por ahí hay compañeros que no entienden esto, y cuando algunos de nosotros decíamos no al pago de la deuda o rechazábamos el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué significaba esto, no? Creen que es un eslogan, que es un latiguillo, no entienden que impactan nuestras vidas directamente. Esto es como que un padre decide no dar de comer a los hijos y va a pagar la cuota del auto. Una cosa así. Claro. Acá se prioriza el pago de la deuda. Lamentablemente, digamos, este tipo de programas, como los que vos estás haciendo, son muy importantes, y ojalá haya mayores iniciativas como esto en todos los lugares, porque necesitamos propuestas educativas. Sabemos que los principales medios están monopolizados por una fuerza u otra, entonces por lo tanto la información que se baja es la agenda que los medios quieren que se imponga a la sociedad, obviamente, y no la agenda real de las personas, ¿cierto? Nadie habla de la inversión educativa, nadie habla de la calidad de la educación, nadie habla de la reforma que está entrando despacito. Claro, digamos, de lo que le están haciendo a los jubilados, de lo que le están haciendo a los sectores docentes, de lo que le están haciendo a los sectores más vulnerables, digamos, ¿sí? Los medios imponen una agenda y lamentablemente grupos de ciudadanos o de la población argentina se prenden en esa discusión, que no es la principal, no es lo principal. Nosotros somos un país con altos niveles de pobreza, con altos niveles de desocupación, con salarios muy por debajo del costo de vida, y esto se da en todo el país, y más aún en la periferia rezagada como Formosa, y eso no está en la agenda de los medios, no se pretende discutir eso, cuando deberíamos estar discutiendo eso, lo que la gente vive día a día, digamos, cómo hace para llegar a fin de mes y cómo salimos de eso de una y para siempre. Un país que tiene todos los recursos naturales disponibles, que produce alimentos para cerca de 500 millones de personas, y somos el 10% de eso, y sin embargo hay chicos que se mueren de desnutrición, ¿sí? Claro, entonces, pero es algo que no les interesa. Bueno, eso no está en la agenda de los medios, ¿cierto? Y bueno, ya vimos cómo la agenda de los medios hegemónicos y de los extremos violentos que existen en el país, ya vimos anoche a qué lleva, ¿no? Creo que tenemos que empezar a pensar y a construir otro camino, otra vía, digamos, posible, digamos, de construcción democrática en paz, pero discutiendo la agenda de las personas, la agenda de la gente. De las necesidades. Exactamente. Bueno, muchas gracias, y vamos a seguir porque nos gusta, porque nos interesa y porque es importante. Y nosotros vamos a un corte, pero después de esto seguimos hablando de cómo impacta el ajuste. En este caso, esta semana nosotros vimos a las maestras especiales, a las que queremos y las vemos sufridas, correr de una escuela a otra, protestar porque llevan varios meses sin cobrar, y que también es parte de este ajuste. Ya volvemos. ¿Qué tal salió? Muy linda, a mí me gustó.
Bueno, acá estamos de vuelta. La idea es seguir hablando de cosas que nos pasan en educación, una cosa que nos preocupa mucho, y queremos agradecer acá a la compañera que vino a compartir con nosotros lo que les está pasando, y nos está pasando, porque quienes estamos en el aula sabemos la importancia del maestro que acompaña, del asistente, auxiliar, no sé cómo quieran llamarlo, pero que asiste a los chicos especiales. Al revés, nosotros decimos hacen falta más, hace falta que estén todo el tiempo, no que vengan un ratito. Lo escuchamos todo el tiempo en el gremio. Así que bueno, te damos la bienvenida, te agradecemos, Mariana, que hayas aceptado venir y que nos cuentes un poco qué está pasando, porque vimos en los medios, lo vimos al inicio del programa, que en todo el país se están reclamando por la situación salarial y el atraso. Buenas noches en primer lugar y gracias por el espacio. Quiero arrancar diciendo esto, que para los prestadores y sobre todo para quienes somos maestras y maestros de apoyo que trabajamos directamente con los docentes, es muy importante que los docentes conozcan nuestra situación y que nos apoyen. En general pedimos eso de toda la población, pero con los docentes estamos todo el día en la escuela, sí, y trabajamos juntos. Así que bueno, gracias por el espacio y por el interés y por visibilizar esta situación. Nosotros, los prestadores, con el colectivo de discapacidad, es decir, con las familias y con las personas con discapacidad, venimos de un paro de 3 días con acampe en Plaza de Mayo y después manifestaciones y movilizaciones en todo el país. Eso se había organizado antes ya de que salga este superajustazo de masa que estaban hablando antes. Ya lo habíamos planificado porque venimos con demoras, venimos pidiendo aumentos del 60% y nos dieron del 25%, escalonado, no es acumulativo. Entonces ya veníamos planificando esta acción junto con el colectivo. Y justo sale este superajustazo, y a los días las obras sociales empiezan a mandar comunicados a los prestadores de que la superintendencia no estaba depositando o transfiriendo el pago que correspondía para cobrar este mes. Que en realidad lo cobramos ahora, en agosto ya quedó atrás, pero era correspondiente a mayo, junio. O sea, cobramos diferido, ¿no? Entonces, ante este comunicado hizo que sea aún más masiva la manifestación y la movilización de los prestadores. Pero ya lo veníamos planificando. Y nosotros obviamente hablamos de que es una consecuencia de ese ajustazo, por más que después salieron a hablar, salió el Ministerio de Economía a decir que no era como nosotros lo planteábamos, salió AFIP, salió la Superintendencia, salió la ANDIS también, y todo se pasa en la pelotita. ¿Qué es la ANDIS? Es la Agencia Nacional de Discapacidad, que está Fernando Galarraga, él diciendo que estaba todo bien. Incluso en un programa en un programa radial le hicieron una entrevista y él con total naturalidad dijo que nosotros cobramos 90 días diferido. Le pareció normal. Le pareció que está todo bien. Ni vergüencita tuvo. Arrancaba diciendo que está todo bien y diciendo eso, a lo que el periodista, sorprendido, le decía, pero pará, al estilo Fantino, pará, vos me estás diciendo que, vos me querés decir que cobran todo ese tiempo después de haber trabajado en un país como el nuestro con la inflación que tenemos. Ya le pasa a la maestra que comenzó en febrero y cobra en abril, que ya no vale lo mismo. Claro, no vale lo mismo. Entonces, así naturalizan esa precarización laboral que viene arrastrándose hace años. Para aclarar al que nos está escuchando, ustedes son maestras de apoyo que les paga la obra social de los chicos a los que asisten. Sí, hay maestros de apoyo, son varias prestaciones. Contanos. La de maestra de apoyo es quienes acompañamos en las escuelas a los niños y adolescentes, en el nivel educativo. Sí. Después también están las prestaciones de psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, que son en consultorio. Todas estas son prestaciones en discapacidad. Y ahí tenemos toda una regulación a través de diferentes organismos, uno de un sistema de pago a través de un nomenclador donde se estipulan los pagos, ese nomenclador por el que nos regimos, pero ese dinero en realidad lo cobramos cuando se le canta básicamente a la obra social pagarnos. Claro. Y hay toda una cadena entre la superintendencia, las obras sociales y AFIP, porque gran parte de nuestros honorarios viene de un
subsidio a discapacidad por parte del Estado, y eso sale del Fondo de Redistribución Solidaria. Es decir, por eso también nosotros siempre planteamos, los prestadores, por lo menos los organizados, planteamos que somos tercerizados por el Estado, porque el Estado pone plata para nuestros honorarios, pero sin embargo no se hace cargo de nosotros. Somos monotributistas, pagamos nuestra obra social, pagamos nuestro aporte. Es como que un patrón que no se hace cargo, por eso también venimos planteando la posibilidad de llevar una lucha por el pase a planta, porque es el Estado el que nos está tercerizando. Claro, el Estado les paga nada más que a través de las obras sociales. Claro, sí, sí. Pero disimula su relación laboral con usted a través de las obras sociales. Claro, y se ahorra de hacerse cargo de estas cuestiones. De cualquier problemática que pudiera venir derivada. Entonces directamente no se hace cargo. Fíjate que ahora en el acampe fueron unos representantes a hablar con representantes, valga la redundancia, de la superintendencia. Y la respuesta de la superintendencia es que es culpa de las obras sociales, que las obras sociales están reteniendo la plata. Entonces, después nos dicen que la solución es que, bueno, que nos arreglemos con las obras sociales, como que ni AFIP ni la superintendencia no tienen nada que ver. E incluso la sugerencia es que demos de baja las prestaciones, y esa no puede ser la solución. ¿Cómo que den de baja las prestaciones? Sí, que presentemos como la renuncia, digamos, porque nosotros hacemos contrato por un año, tenemos que dar de baja por si no vamos a cumplir y justificar por qué. Entonces, justificar que es por falta de pago. Y esa no puede ser la solución, porque implicaría dejar a un montón de personas con discapacidad sin prestaciones básicas. ¿Pero quién dijo eso? Bueno, es la información como que se está manejando de alguna manera. La superintendencia, al no hacerse cargo y al responsabilizar a las obras sociales, nos dejan directamente arreglarnos con las obras sociales. Y si las obras sociales no nos pagan, nosotros no podemos seguir trabajando. Entonces, como que renunciemos, como que esa es la solución. Y se estuvo manejando mucho esa información en grupos, como esa idea, ¿no? De que no, renunciemos todos como... Yo quiero explicar algo, que lo que le está pasando a ustedes, suponete que nos está escuchando una maestra, un profesor o una maestra especial que trabaja para el sistema educativo provincial y dice, bueno, no es mi problema. Yo quiero decirle que sí es el problema, porque ustedes cubren un importante número de lugares que debería ya hacerse cargo el Estado, y ustedes se están haciendo cargo a través de las obras sociales de los niños o de los adolescentes, que si ustedes se van, es otro zarambí el que se nos va a armar en el sistema educativo. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece muy loco que alguien diga eso. Yo de todos modos vengo siguiendo la lucha de las maestras especiales de Tierra del Fuego. Ellos hace rato vienen planteando esto de que el Estado se está corriendo y que los va a dejar sin servicio a todos los chicos y a los adolescentes especiales. Y ahora lo que hay también, después vuelvo a la problemática, pero son todos temas que circulan alrededor y de los que por ahí no se está hablando tanto. Es que también se filtró como un DNU que estaban queriendo sacar, para que de todas estas prestaciones que yo te mencioné, que hay más, que están dentro de las prestaciones básicas de discapacidad que dependen de salud, no estén más en salud, que ya no estén, las obras sociales no se hagan más cargo de las prestaciones maestras de apoyo y de transporte, porque no corresponde a salud. Plantean, bueno, el maestro de apoyo va a depender de educación. Entonces dice, bueno, no sé cuál va a ser la solución para nosotros, pero si nos sacan, a algún lado nos van a mandar, y creemos que bajo la esfera del Estado, y que tenemos ejemplos que no funcionan, como incluir salud, que es Exprofe, que es la obra social del Estado, digamos, PAMI, no funcionan. Entonces vamos a estar aún en peores condiciones. Eso también nos alertó, porque está en peligro nuestro trabajo, está en peligro la continuidad de las prestaciones. Claro. Eso todo el tiempo lo remarcamos. O sea que celebramos mucho que se aprobó la ley para el tema de los niños con autismo, sí, pero y no vamos a tener recursos para sostener eso. No se va a poder aplicar un montón de cosas que se quieran aplicar. Nosotros ya venimos hablando en el programa pasado de las maestras especiales que están en el sistema educativo provincial, a las que se les sobrecarga y atienden 4, 5, 6 chicos en un cargo de 4 horas 15 y agarran su moto y salen corriendo de una escuela para otra. Sí, es el equipo de educación especial que también hay que denunciar, que es muy poco, son muy pocos profesionales que están agotados, porque nosotros convivimos en las escuelas y vemos, sí, que tienen que atender varias demandas a la vez. Y que los papás se enojan con ellos.
se enojan con ellos también. Y no con el Estado que no le está brindando, la que dice, no vino la maestra, pero la maestra ese día le tocaba atender a Juan en otra escuela. Sí. Y en ese caso, que es una cuestión provincial, se debería incluir más profesionales para que lo estén explotando, y creo que tienen el sueldo de un docente, una sí, maestra. de un maestro común. Entonces, bueno, eso también es una problemática sobre la que hay que avanzar. Ahora, puntualmente, lo que nosotros reclamamos los prestadores y las familias es que se nos pague lo que se nos debe. En algunos casos empezaron como a pagar algunas obras sociales, no sabemos bien si esa plata es la que se pasó, si la obra social se hizo cargo y está esperando que le devuelvan, pero en la mayoría de los casos no cobramos, queremos que nos paguen, y que nos paguen siempre a mes vencido. Como cualquier trabajador. Como cualquier trabajador, y bueno, obviamente pedimos el aumento del 60%, aparte de ese 25% miserable que nos dieron, y bueno, mejores condiciones laborales en general, porque también hay toda una situación de que se demoran con la autorización. Entonces, por ejemplo, si nosotros presentamos la carpeta, que es la cuestión burocrática también es densa, porque nos piden un montón de papeles, lo presentamos en febrero, la obra social te toma 3 meses también, entonces en marzo nosotros arrancamos a laburar. O sea, que actúan con ustedes como actúan con los hospitales, o sea, les pagan igual, 90 días. Después. Sí. Pero fíjate que en este caso, nosotros arrancamos a trabajar en marzo, pero no sabemos si nos van a autorizar. Porque dice, bueno, arranquen, sí, pero también tenemos que arrancar porque el chico arranca las clases. Arranquen y después vemos. Claro, generalmente quien uno habla en la obra social te dice, no, sí, va a salir. A nosotros ya nos preocupan las maestras que empiezan sin tener el alta y que no cobran, que no tienen obra social, y que el día que cobran le descuentan la obra social a la que no tuvieron acceso. De hecho, antes de venir recibía mensaje de colegas, ¿cuándo se paga la automática de junio? O sea que son compañeros a los cuales se les regularizó el sueldo en junio, pero le deben mayo, abril, marzo. Es terrible, ¿no? Sí, por eso los docentes que viven esa situación particular nos van a entender, porque es eso, es la desesperación de no saber cuándo te van a pagar, y vos tenés que pagar tus cuentas, tenés que pagar monotributo, tenés que pagar renta provincial, y no sabes cuándo vas a cobrar, ni siquiera tenés una fecha, porque cuando se le ocurre la obra social no podés planificar, no podés hacer nada. No podés planificar nada, y además que tu plata cuando llega a vos ya es de otro, porque ya tenés un montón de cuentas, viviste de prestado. No podemos sostenernos de esa manera, ya no podemos seguir, es necesario continuar con la lucha. Nosotros ahora, bueno, mañana tenemos una asamblea de prestadores, que está claro, está la organización de prestadores, está la organización, otras organizaciones de familia, de personas con discapacidad, todos juntos conformamos el colectivo de discapacidad. Bueno, yo te quiero decir desde Autoconvocado todo nuestro apoyo. Nosotros somos muy respetuosos de los procesos, sabemos que a veces son celosos de que alguien intervenga, pero cuenten con nosotros en lo que podamos ayudar a difundir, y bueno, y nuestra solidaridad para lo que resta, porque esto recién comienza, ¿no? Recién comienza, sí. Bueno, eso, quiero invitar mañana, ¿acá estoy? Sí. Mañana a las 15 horas va a haber una Asamblea Nacional de Prestadores Precarizados, es por vía Meet. Pueden buscar en las redes sociales y pedir el link, porque nos pasó que ingresaban trolls y bueno, entonces tuvimos que empezar a mandar por privado el link. Pero es importante, yo hablo a todos los profesionales, prestadores de Formosa, que es importante que se sumen para poder organizarnos, para ver cómo seguimos con nuestra lucha, porque no nos están pagando, tenemos un montón de reclamos de nuestro sector que tenemos que llevarlos adelante, y es importante que estemos organizados. Esa es la invitación, el agradecimiento a ustedes por invitarme. Y también pedir a todos los docentes que se solidaricen con nuestra causa y nada, que apoyen, que nos apoyen. Dale, cuenten con nosotros y con nuestras redes para difundir. Nosotros, preocupados por la seguridad, por esto que estábamos hablando, hicimos una capacitación en esta semana, el miércoles, precisamente sobre responsabilidad civil, con uno de nuestros abogados por vía Zoom. Fue muy interesante y queremos compartir con ustedes la entrevista con el doctor Enrique Papas luego que terminara la capacitación. Estamos con Enrique Papas, abogado del gremio de docentes autoconvocados, reside en Santa Cruz de manera casi habitual. Además es abogado de organizaciones gremiales también de ahí de esa provincia. Y estuvo dictando una capacitación sobre responsabilidad civil a docentes de acá de Formosa a través de
una plataforma virtual. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo andás? Mira, nosotros, viste, somos un gremio que intenta permanentemente formar al colega, al docente, al compañero trabajador, la compañera, sobre la necesidad de capacitarse más que en contenido, que también para nosotros son importantes las cuestiones pedagógicas, pero sí en su relación con el patrón, o sea, en la defensa de su derecho, en la defensa de su trabajo, en la defensa de su salud. Entonces, ¿qué te parece a vos qué rol cumplen las capacitaciones en el día a día de este trabajador? Mira, para nosotros, fundamentalmente para mí, la capacitación de los trabajadores es un tema importantísimo, es fundamental, porque tener conocimiento de las herramientas con las que cuenta, tener conocimiento de sus derechos, es fundamental. Por ejemplo, el tema de la capacitación que hicimos ahora de responsabilidad civil es un tema muy acuciante para los docentes, y saber que cuentan con las herramientas del Código Civil, que cuentan con distintos tipos de herramientas y mecanismos para poder actuar y eximirse de responsabilidad y actuar correctamente, me parece muy importante. Aparte lo fortalece como docentes y como trabajadores. Ahora, ¿cuáles crees vos que son las capacitaciones donde más debería pensar el docente para su formación, en esto de que hablamos de la necesidad de cuidar su trabajo y su propia existencia, ¿no? Yo creo que hay 3 o 4 capacitaciones que considero básicas. Una es la que vimos hoy sobre responsabilidad civil. Es la relación y los problemas que pueden ocurrir con respecto a la relación en la comunidad educativa con los menores. Otra es que hace a la propia salud del docente, que es el tema de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Saber las leyes que tiene para protegerlos, cuáles son las debilidades de esas leyes, cuáles son los mecanismos. Otro tema muy específico también del sector docente es el problema de los procedimientos administrativos de reclamo. Atento que en el universo docente existen multitud de resoluciones, normas, decretos, circulares, y no se sabe cuál puede modificar a cuál está en un orden superior al otro, cuáles son los plazos que el docente tiene para poder hacer un recurso, cuáles son los recursos con los que cuenta. Todo eso para mí es fundamental, porque al no reclamar a tiempo, al darlo por sentado, o al notificarse, o al reclamar solamente verbalmente, el docente pierde muchos derechos y después nos encontramos en dificultades para poder defenderlo. Y la otra, la otra es la del sumario administrativo, todos los procedimientos del sumario administrativo y cuáles son las defensas que tienen para protegerse. ¿Y con qué te encontrás en cada capacitación cuando empezás a plantear las cuestiones al colega? ¿Dónde vos crees que el colega está, o de qué está más preocupado el colega cuando te escucha? Mira, yo creo que el sector docente es un sector muy especial en ese sentido. Yo creo que una de las preocupaciones que yo veo que tiene más, y que es uno de los cursos que más concurrencia generalmente tiene, es el tema de la responsabilidad civil. Están bastante preocupados por ese tema, por la posibilidad, si bien existe, porque aparte existe una fantasía de que hay una multitud de demandas de responsabilidad civil, ¿viste? Y cuando uno le aclara y le especifica lo que dice el Código Civil, yo creo que es una herramienta y que a ellos los tranquiliza bastante y soluciona un poco parte de sus inquietudes.
Y después en la próxima capacitación, ¿vos crees que cambió ese colega que viene a esta capacitación en cuanto a su demanda, en cuanto a su actitud, en cuanto a cómo se posiciona ante tu charla? Sí, algo queda. Yo me conformo, normalmente digo que en las charlas yo me conformo después cuando quede, que no tiene que dejar nada verbalmente, que tiene que notificarse por escrito y poner la fecha, cuestiones elementales, pero sí, quedan y se nota una actitud distinta con respecto a en las escuelas públicas, con respecto al Estado, cómo se puede enfrentar, cómo puede reclamar. Yo creo que es la parte más grata porque uno ve que lo que uno va tratando de transmitir queda. Y de la capacitación esta de Formosa, ¿cuáles fueron tus expectativas y qué es lo que fuiste escuchando después a medida que el docente fue interactuando? Las expectativas se cumplieron con creces. O sea, porque este medio del hacer una capacitación por plataforma virtual, generalmente una capacitación muy fría, y acá la verdad que al principio, si bien costó un poquito, hubo interacción, hubo preguntas interesantes, se notaba la atención, y uno de los hechos más claros es que no se fue prácticamente nadie en el transcurso de más de casi 2 horas, más de 2 horas de charla. O sea, y le teníamos que decir que ya había terminado y seguían las preguntas, seguían el intercambio de ideas. Así que en ese sentido para mí fue muy, muy bueno. Y para despedirte, ¿qué es lo que te pidieron para la próxima capacitación? El tema de accidente de trabajo, y enfermedades profesionales. Muchísimas gracias, Enrique, y esperemos que nos volvamos a encontrar muy pronto, acá en Formosa, o en Santa Cruz, o en Buenos Aires. Igualmente, la verdad que para mí como lo dije en el curso, es un orgullo participar de esto y participar con ustedes en ese sindicato. La verdad que es un orgullo del norte argentino. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Enrique. Bueno, hermoso programa el de hoy, a pesar de las tristes noticias, para aprender, para reflexionar y para organizar la resistencia. Creo que esa es el mensaje, la lección aprendida hoy. Nosotros desde Autoconvocados, lo decimos una vez más, repudiamos toda forma de violencia y esperamos que la dirigencia política que está en el oficialismo como la oposición empiece a caminar de otra manera, empiece a tratarnos como pueblo de otra manera, y que esto se evidencien en actos, como por ejemplo que el gobernador convoque a paritarias en septiembre como dijo, y que nos convoque a todos los gremios, a todos los sectores, que seamos escuchados, que los reclamos sean respondidos, más allá de si la respuesta es positiva o negativa, que se deje esa actitud de negar la existencia del otro, de obviarlo, de negar la existencia, de responder a un montón de situaciones que estamos planteando administrativamente de violación de derechos, que no puede ser que un director como el de Bartolomé de las Casas se niegue a hacer una disposición de artículo 21 y tenga el expediente los días que se le cante y que no reciba ninguna sanción. No puede ser que nos sucedan cosas como denuncia de una docente a un supuesto abusador porque lo relata la niña y que no te dé respuesta ni la policía ni el Poder Judicial y la niña siga al cuidado de quien supuestamente es su victimario. Estas son las cosas que como sociedad tenemos que resolver para que podamos creer en los discursos del amor y el respeto, la tolerancia y la construcción sin violencia. Y digo esto para todos y todas, porque también como sector, cuando fue la pandemia, recibíamos críticas desde la oposición de que éramos planeros, de que teníamos que ir a dar clase como sea, que no nos íbamos a enfermar. La violencia nos atraviesa desde todos los lugares, a los trabajadores y trabajadoras, hasta cuando hacemos paro, hasta cuando reclamamos un salario para vivir dignamente.
Por eso en esto tenemos que estar todos y todas juntos. No a la violencia. Nuestros alumnos nos están mirando. Y recuerden que los niños aprenden lo que viven, no lo que le dicen. Si su maestro escribe en las redes y aplaude actos de violencia, no puede llamarle la atención, no tiene autoridad para llamarle la atención, ni para hablar de valores y del símbolo de la paz con sus alumnos. Hasta la próxima, que queremos que sea un homenaje a los maestros, a las maestras, y hablar de algunos casos administrativos que estamos tramitando desde el gremio de los docentes autoconvocados. Una vez más, gracias a Canal 7 por este espacio, por esta posibilidad, y nos estamos viendo el próximo viernes.